Estimados amigos, dentro de la teoría de la argumentación jurídica, conocida como TAG, uno de los temas fundamentales es la labor interpretativa, porque las fuentes del derecho son pasibles de interpretación. Y entonces, esa es la lectura que el operador jurídico le da a las fuentes del derecho a efectos de entenderla de acuerdo a dos variables fundamentales, que son tiempo y lugar. Y es que el derecho se ve influenciado enormemente por estas dos variables y de ahí que la interpretación de las normas jurídicas y de otras fuentes del derecho supone una mirada a la coyuntura, de modo que el derecho como producto social se muestra precisamente dentro de una ubicación tanto temporal como geográfica. No es lo mismo una norma vista en los años 50 en el Perú que en los años actuales. Definitivamente en el tiempo cambia. Como tampoco es lo mismo ver una norma el día de hoy en Perú que verla en China, porque por los lugares cambia. De ahí pues que la interpretación se convierte en un tema fundamental dentro de la argumentación. Hoy vamos a enfocarnos precisamente en la interpretación y ustedes tienen algunas notas en las diapositivas que vamos a ir comentando. La interpretación jurídica surge en la aplicación del derecho. Y la aplicación del derecho no es otra cosa que la puesta en práctica de los conceptos jurídicos cuando son llevados desde una premisa mayor a una premisa menor. Ese aterrizaje, esa concreción del derecho va a suponer de que la lectura tenga que ser interpretable. Entonces, la aplicación del derecho es la que nos expone a una situación en la que vamos a advertir si es que la norma, por ejemplo, como fuente del derecho que tenemos al frente, es una de contenido suficiente o es de contenido excesivo o es de contenido deficiente. De modo pues de que el contraste con la realidad va a demostrar las bondades o no de una norma jurídica. La interpretación jurídica se relaciona directamente al papel del juez, porque, como se decía antiguamente, el juez es la boca de la ley, en tanto la interpreta, aquella norma fría que ha sido dada por el legislador atemporalmente o pensada en casos generales y no concretos. Esa norma adquiere sentido cuando se trae a un caso concreto. Sus fundamentos originales los encontramos en dos teorías, la teoría de la arbitrariedad y la teoría hidráulica. La primera, la teoría de la arbitrariedad, nos dice que solo se interpretan casos difíciles, de modo que no todo es interpretable. Y esta nomenclatura de casos difíciles que viene de la mano de los casos fáciles es a propósito del lenguaje que emplean algunos doctrinarios como Manuel Atienza para discernir por la complejidad de los casos en discusión. Las críticas a la teoría de la arbitrariedad radican en que diferenciar entre casos fáciles y casos difíciles ya es interpretar, y que la interpretación no solo es una actividad de conocimiento, sino que también es una actividad arbitraria, porque va a suponer la lectura del intérprete, de modo que le restaría objetividad a esta labor. Por el contrario, la teoría hidráulica expone que el ordenamiento jurídico es un sistema cerrado, sin necesidad de recurrir a nuevos datos que le son externos, sino sirviéndose de los que ya puede proporcionarse. Se aleja de su entorno y funciona por sí mismo, ordenando conductas. Entonces es como un sistema hidráulico, y de ahí que viene toda una metáfora, ¿no?, que la tienen descrita ustedes ahí. El sistema jurídico es como una red de distribución de agua. El juez se limita a esta red y el juez no puede recoger nada fuera de la red.
Si el juez encuentra alguna deficiencia, no puede eliminarla él mismo. El juez debe remitir la deficiencia al laboratorio de análisis y ese es el Tribunal Constitucional. Finalmente, en la red de distribución de agua, el juez es quien abre la llave y en la red de distribución de agua, el legislador es quien clora las aguas decidiendo su composición. Esta metafórica teoría hidráulica, entonces, nos muestra otra perspectiva del sistema jurídico, de modo que debe hallarse las respuestas dentro de este, porque al ser cerrado no admite interferencias externas y se muestra como suficiente para hallar solución a los problemas que podrían advertirse. Manuel Atienza, que tanto ha estudiado la materia de la argumentación jurídica, manifiesta que esta teoría dominante se centra en las cuestiones, en los casos difíciles, relativos a la interpretación del derecho, si bien la mayor parte de los problemas sobre los que tiene que conocer y decidir tanto los tribunales como los órganos no jurisdiccionales de la administración pública son más bien problemas fácticos, concernientes a hechos. De manera que los argumentos que tienen lugar con ocasión de los mismos caen fuera del campo de estudio de las teorías usuales de la argumentación jurídica. Bajo este orden de ideas, la ley siempre está sujeta a diversas tomas de posición, y esto implica la interpretación. Es que el derecho nos expone a un sinnúmero de posturas. No estamos ante una verdad única, absoluta y totalitaria, sino que por el contrario depende de la capacidad argumentativa, y eso nos va a llevar a enfocar desde una múltiple palestra lo que significa un problema jurídico, porque el derecho nos expone a una diversidad de respuestas en la medida que éstas sean argumentables, pues serán atendibles. La certeza posible en el derecho es una certeza dinámica, porque va cambiando con el tiempo, va cambiando de lugar en lugar. Cada vez más la actividad normativa se liga a una actividad de gobierno, y esto genera pues dos inconvenientes: que sea difícil obtener la adhesión general a la ley. Sin lugar a dudas, no vamos a pretender que haya una adhesión unánime, pero nos basta con que se satisfagan los intereses mayoritarios y que el juez aparezca no como un tercero imparcial, sino como el último eslabón de una cadena estatal. De modo pues de que las situaciones pueden ser diversas atendiendo a las cuestiones que estamos mencionando. Ahora bien, todo esto conlleva a que haya una visión bastante particular de lo que significa la interpretación. ¿Qué tanto esto va a suponer de que la interpretación sea abordada correctamente? La interpretación va a utilizar distintos mecanismos, métodos y herramientas, algunos bastante conocidos. Si nosotros tenemos una antinomia, es decir, una contradicción de normas jurídicas, donde la oposición entre una y otra se da a partir de su contenido, entonces habrá que interpretar la norma o las normas en juego a efectos de dilucidar el problema, porque hay una situación de oscuridad, de ambigüedad, esa es la antinomia, y exige pues un enfoque correcto que permita superar aquella deficiencia. Oiga, tras la oscuridad viene la luz, hay que encontrar esa luz. La interpretación precisamente es el mecanismo para superar aquella oscuridad y para encontrar la luz al final del túnel. ¿Pero a través de qué métodos? Bueno, hay varios. Por ejemplo, podría ser un método de interpretación histórica que atienda a los antecedentes y se pregunte cómo ha evolucionado la norma hasta llegar a nuestros días. ¿Cuáles han sido sus puntos de partida? ¿Acaso un proyecto de ley? ¿Cómo se ha dado la discusión en una comisión encargada de la preparación de esa norma en el seno del Congreso de la República?
¿O es que acaso proviene de opiniones técnicas ilustradas que han ido aportando en el camino hasta conseguir una norma más integral? Ver hacia el pasado para proyectarse hacia el futuro es una estrategia adecuada, porque nos va a permitir no repetir los errores y advertir situaciones que se juzgan necesarias. Pero otro método de interpretación será la interpretación finalista o teleológica, que busque desentrañar la finalidad de la norma y que se pregunte cuál es el objetivo máximo que persigue esa norma. Oiga, ¿hacia dónde apunta? Porque solamente así estaremos convencidos que alcanzó o no su cometido. Y todo el texto de la norma será interpretable en la medida que, bajo un principio de eficiencia, procure alcanzar su objetivo último. ¿O acaso una interpretación sistemática o contextual, aquella que establece que la norma jurídica es parte de un sistema mayor y que no debe verse de forma aislada, porque entonces tendremos una visión sesgada, individualista y alejada del entorno? Por el contrario, esa norma debe ser parte de un plexo mayor y debe enfocarse como lo es, parte de un sistema jurídico, para que haya también un principio de congruencia. No vaya a ser que terminemos con una interpretación absurda, por ejemplo, diciendo que un reglamento vale más que la constitución política. Oiga, ese sería una interpretación del absurdo, y la interpretación no puede llevar a esos escenarios. Una interpretación gramatical, literal, lingüística, semántica u objetiva también es un método de interpretación, pero debiera ser quizás el último en considerarse, porque si no, el derecho se restringe solamente a la norma y se perennizan criterios que quizás puedan estar equivocados, o se ensalza de una manera desmesurada y con despropósito algo que no merece serlo. La norma es un producto humano y debe verse correctamente bajo ese enfoque. No puede confundirse ni creerse que la norma es la Biblia, oiga, verdad sagrada, inmutable. No, es cambiante, porque tiene errores. Y tanto tiene errores que mañana podrían ser dejados de lado, inaplicándosele la norma, porque viola la constitución política, y yo como juez, en virtud del control difuso, oiga, voy a echar mano de la inaplicación de esa norma que considero violatoria del texto supremo de la Constitución. ¿O acaso podría ser de que de ley eferenda tenga un comentario diferente? Porque la norma es así, no es perfecta, pero es perfectible. Y la interpretación lo que debe hacer es abundar en el enriquecimiento de las distintas perspectivas en aras de conseguir un resultado adecuado que permeabilice una visión mucho más completa del texto a interpretar. Por todo ello, la interpretación es un conjunto de herramientas a disposición de los operadores jurídicos con el propósito de tener una visión mucho más clara del texto a interpretar. Muchas gracias.